Hola y bienvenidos una vez más a su podcast Entre la Intención y la Realidad. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y es la educación rural en Colombia. ¿Avance real o deuda pendiente? Bueno, pues bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre la Intención y la Realidad. Un podcast hecho, realizado y construido para analizar esas políticas públicas que impactan a nuestra sociedad. Mi nombre es Lady Martínez y el día de hoy hablaremos de una política educativa en Colombia muy importante, el Plan de Especial de Educación Rural o en sus siglas PER. Una política que nace con una intención muy clara y es reducir esas brechas entre lo rural y lo urbano. Pero la pregunta aquí y lo que vamos a desarrollar en este podcast es, ¿realmente lo está logrando o qué está pasando? Bueno, y para enriquecer aún más este análisis, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el concejal Humberto Perdomo de la ciudad de Neiva, el cual nos ayudará como invitado especial precisamente a discutir esos avances, retos y realidades de esta política en lo que ha sido el territorio colombiano. Un saludo para toda la audiencia de este podcast y muchísimas gracias a ti por la invitación. La educación rural en Colombia ha estado marcado por fuertes desigualdades en comparación con lo urbano a nivel histórico. Sabemos que en la parte rural se encuentran o se tienen varios retos que son la falta de infraestructura educativa, la falta de conectividad, la falta de personal docente, de servicios básicos, de poder acceder mínimamente a ese derecho que es la educación. Pero digamos que esto podemos decir que no son problemáticas recientes. De hecho, están relacionadas con factores estructurales como lo son esa pobreza rural, es a raíz también de ese abandono estatal y sobre todo en el caso específico de Colombia por el impacto que ha tenido el conflicto armado y esta época de violencia en Colombia. Y de hecho hay que decirlo y hay que recalcarlo que el gobierno reconoce estas falencias y reconoce este daño estructural en la educación rural a través del Plan Decenal de Educación, en donde recalca su importancia de darle fin y cerrar y por fin lograr acortar esas brechas entre lo que ha sido lo rural y lo urbano en el país. Es pues aquí en este contexto que surge el Plan Especial de Educación Rural o bien llamado PER. Pero especialmente hay que recalcar que surge en este contexto en el que estamos tratando de hacer unos acuerdos de paz en el 2016 y a raíz de esto surge este plan especial, con el fin de, ahora sí, garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa en el campo. Ahora bien, concejal Humberto, para dar un abrebocas, ¿cómo percibe usted estas brechas educativas en territorios como Neiva y su zona rural? Pues creo que es importante hablar que documentos como este Plan Especial de Educación Rural le ha permitido a Colombia reconocer una brecha histórica que hay en la educación, sobre todo en las zonas rurales. De manera particular aquí en el municipio de Neiva, pues nos hemos encontrado con algunas situaciones problemáticas en términos de las desventajas que existen entre las instituciones educativas en la zona urbana y en la zona rural. Caso particular, lo relacionado con las pruebas Saber 11. En la zona urbana, desde luego, hay puntajes y hay promedios que genera una serie de beneficios a los estudiantes o ventajas, por ejemplo, para el acceso a educación superior. Mientras que en instituciones educativas en la zona rural vemos que hay una desventaja por lo mismo que las pruebas Saber 11 pues tienen unos menores puntajes. Esto se refleja de manera particular en casos como en la Universidad Surcolombiana, que es la universidad pública que tenemos en el departamento del Huila, y mientras hay unos programas académicos en los cuales, por ejemplo, el promedio está por encima de 50 puntos, hay algunas instituciones educativas, sobre todo en la zona rural, hablemos caso de San Luis Beltrán, hablemos de San Antonio de Anaconia, hablemos de Ipecito, que tienen puntajes por debajo de los 50 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes de la zona rural pues van a tener menos posibilidades de tener acceso a educación superior. Concejal Roberto, muchas gracias por sus valiosas palabras. Y es cierto, el PER no es una política aislada, porque precisamente se enmarca dentro del acuerdo de paz y se articula con instrumentos como el COMPES 3932 del 2018. Y pues lo que podemos decir acá o expliquémosle un poquito más a la audiencia cuáles son esas 5 líneas principales en las que se basa este Plan Especial de Educación Rural. Entonces, entre ellos tiene, como lo dijimos, 5 líneas especiales. Atención a la primera infancia, calidad educativa en contextos rurales,
que se garantice esa permanencia escolar y que haya un acceso a la educación superior, y se logre esto a través del fortalecimiento institucional. Entonces, quieren lograr 5 cosas, pero 5 cosas que son fundamentales para la educación rural y para lograr esa calidad, esa permanencia que quieren lograr dentro del campo. Pero ¿cómo se traduce básicamente esto del papel a la acción? Entonces, esto en prácticas se traduciría en programas, estrategias pedagógicas y focalización de territorios priorizados como los PEDET, que son precisamente esos planes de desarrollo con un enfoque territorial, es decir, enfocados en los contextos del campo, de la ruralidad. Sin embargo, cuando esta política llega al territorio, pues vemos lo que se ha visto desde el 2016 aquí, es que surgen muchos desafíos. Primero, que hay muchos problemas logísticos en diversas zonas porque son dispersas, que hay una escasa conectividad digital aún que nos impide que podamos educar bajo esta condición del siglo XXI y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, en lugares en los que ni siquiera hay internet, en lugares en los que ni siquiera hay luz, en lugares en los que ni siquiera hay agua. También docentes atendiendo zonas multigrado, en donde un solo docente atiende niños desde preescolar hasta quinto de primaria en una sola sesión. Es complejo. Además de todo, los problemas de transporte escolar, aunque hay rutas de transporte, siguen existiendo zonas a las que estos transportes escolares no pueden acceder, y aún así hay niños del campo que tienen que caminar media hora, 40 minutos para poder acceder al servicio de transporte y que puedan lograr acceder a ese derecho que tienen a la educación. Entonces son problemas que siguen persistiendo aún, porque aunque se dan ciertas herramientas, no son suficientes para abastecer las problemáticas reales que existen hoy en día en el campo. Por ejemplo, en regiones como la que nos encontramos en este momento, que es Puerto López Meta, eso sucede actualmente. Sí existe el transporte escolar, no lo vamos a negar, pero los niños siguen teniendo que recorrer largas trayectorias para poder acceder a ese transporte y poder venir a estudiar. Entonces entran a las 6:30 de la mañana, pero eso quiere decir que se tienen que levantar a las 3:30 de la mañana para poder estar listos y caminar hasta el lugar y el punto donde pueden acceder a la ruta escolar, cosa que no debería estar pasando. Bueno, y en este punto pues yo quisiera saber también, concejal, para usted, ¿qué tan efectiva ha sido la implementación de este tipo de políticas en lo local? ¿Sí se siente realmente ese impacto o no se siente el impacto? ¿Usted qué opina? Pues yo creo que este tipo de políticas ha venido trabajando en algunos ejes que son estratégicos. Por ejemplo, atención en primera infancia, acceso a educación superior, calidad en la educación, entre algunos otros ejes. ¿Qué es lo que pasa? En la implementación de las políticas públicas se han podido identificar algunas debilidades. Por ejemplo, no hay una suficiente articulación muchas veces entre las entidades territoriales, municipios como Neiva, con el gobierno nacional, para que haya una financiación de manera permanente. Es decir, en términos de que se puedan solventar las necesidades de infraestructura, de pupitres, de equipos de cómputo, entre algunas otras necesidades que se tienen. Asimismo, generalmente en las zonas rurales también se encuentran algunas otras dificultades, limitaciones a veces en lo del programa de alimentación escolar o en los servicios de transporte escolar o algunas otras factores logísticos que inciden en que la implementación de este tipo de políticas públicas no haya avanzado necesariamente en cerrar de manera significativa las brechas de educación entre la zona urbana y rural en el transcurso de los últimos años. Bueno, desde este análisis podemos decir que el PER claramente tiene avances significativos, pero también tiene limitaciones claras. Avances o logros en cuanto a que reconoce esa deuda histórica que tenemos con la educación rural, introduce un enfoque territorial especial para los territorios y articula la educación con esa construcción de paz. Sin embargo, tiene limitaciones claras frente a que hay una falta de financiación sostenida, hay una débil articulación entre la nación y los territorios, hay una brecha clara entre lo que fue el diseño y lo que ha sido esa ejecución, hay una baja participación de las comunidades rurales, y sobre todo que esos indicadores de evaluación que ha tenido hasta el momento la política pública pues suele centrarse mucho entre una cobertura, una permanencia, un acceso a la educación superior, pero pues sin embargo es algo muy cuantitativo, es decir, no logra muchas veces capturar esa relación
completa del territorio y la realidad en la que está vive. Concejal Humberto, desde su experiencia en lo institucional en esta parte, yo quisiera saber, ¿cree usted que las políticas educativas realmente se evalúan con base en lo que ocurre en las regiones? ¿O que realmente en Colombia históricamente lo hemos visto más desde ese ámbito institucional? Yo creo que aquí es necesario que cada vez este tipo de políticas públicas tengan una mayor participación y para eso herramientas de participación por parte de las comunidades rurales. Creo que ha habido un esfuerzo, por ejemplo, este tipo de políticas nacen también después de los acuerdos de paz del año 2016, pero es necesario que tengan un contexto en las zonas rurales. ¿En qué sentido? En revisar, por ejemplo, las necesidades que se tienen en términos de conectividad, en términos de docentes, en términos de infraestructura. Hoy tenemos, caso particular en el municipio de Neiva, algunas escuelas que son multigrado, lo cual dificultan muchas veces el trabajo entre los docentes y los procesos de aprendizaje con sus estudiantes, porque desde luego esto tiene que tener un despliegue metodológico que no siempre hace que el estudiante esté en el centro, sino que el docente tenga que verse también pues en una serie de dinámicas que busquen cómo solventar la inmediatez de las necesidades que tienen los estudiantes, más allá de pensarse metodológicamente los contenidos curriculares. Y así creo que es importante que este tipo de políticas públicas pues puedan seguirse evaluando con estos mecanismos de participación desde las comunidades rurales y sobre todo que se profundice en el enfoque territorial, incluso podamos hablar de algún otro tipo de enfoques de género, enfoque interseccional que permita en cierta medida fortalecer su implementación. Bueno, con este pequeño aporte que usted nos hizo, concejal Humberto, yo creo que podemos decir que aunque el PER no ha sido eliminado, sí enfrenta la necesidad de muchos ajustes importantes y que tenemos muchas lecciones aprendidas, las cuales son que no basta con diseñar buenas políticas, que no se debe quedar muchas veces en el papel, sino que precisamente hay que garantizar esa implementación de las políticas, porque lo que pasa muchas veces aquí en Colombia es que se quedan en el papel, pero su implementación es deficiente, por lo que hemos visto, en especial con esta política. Se necesita mayor inversión en infraestructura y conectividad si queremos lograr avanzar en una educación proyectada hacia el siglo XXI. Necesitamos estar interconectados, necesitamos los servicios básicos en la educación rural. Es clave fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, ¿sí? Porque no podemos depender siempre del centro como tal, sino que es necesario que se fortalezca la capacidad, que se cuente aquí con diferentes cuestiones en el ámbito rural en las cuales no se cuenta, como por ejemplo en mi institución, en el caso de mi institución, pues somos docentes y rector. No hay orientación, no hay psicoorientación, no hay psicóloga, no hay ningún otro apoyo a nivel educativo que se requiere especialmente en zonas rurales, con todas sus matices y con todos sus contextos, más apoyo en el ámbito rural. Entonces se necesita mayor inversión, no solamente en la infraestructura, sino también en las capacidades de las entidades. Y sobre todo, incluir a esas comunidades rurales en la toma de decisiones. No se puede construir una política educativa pensada para el campo sin tener en cuenta el contexto del campo. Entonces es necesario la voz de quienes viven en el contexto. Yo creo que a futuro el reto precisamente está en ese próximo plan de educación que priorice realmente la ruralidad, no solamente en el discurso, sino en las acciones concretas. Esperemos con esta finalización y inicio del nuevo Plan Decenal de Educación que nos espera para estos próximos 10 años en la educación. Y pues por último, para cerrar esta parte, concejal, yo quisiera preguntarle a usted ¿qué cree usted que debería cambiar de manera urgente en esa política educativa en Colombia? Pues yo creo que es importante aquí que nos pensemos este tipo de políticas en el marco también de la política nacional de educación, y esto lo que nos permite es revisar algunos aspectos de manera puntual. Lo primero es la educación inicial en las zonas rurales. Es necesario que el Ministerio de Educación con las entidades territoriales descentralizadas garanticen la educación y sobre todo la oferta de este tipo de programas a estudiantes en jardín, en prejardín, en transición, en preescolar, que hacen parte como de todo el segmento de educación inicial, porque en municipios como Neiva, aún no en las comunidades, por ejemplo, tienen que buscar distintos mecanismos para que
puedan sus niños y sus niñas acceder a este tipo de educación. Por otro lado, creo que es importante también fortalecer, desde luego, los otros niveles de educación, pero sobre todo lo que se debe fortalecer también es el pensamiento crítico que nos permita, en cierta medida, garantizar el acceso a educación superior. Y ahí yo creo que, por un lado, debe revisarse las pruebas Saber 11, que yo pienso que hoy son como, por ejemplo, una talanquera que tiene la juventud para acceder a la educación superior en Colombia, y esto parte de que la educación no es universal. Si tuviéramos una educación universal en Colombia, no tendríamos que medirnos por unas pruebas para poder acceder a la universidad pública. Entonces yo lo que creo acá es que tenemos que pensarnos ese acceso a la educación superior, sobre todo en jóvenes rurales, y que eso empieza, por ejemplo, por desmontar las pruebas Saber 11. Y hay otro asunto que me parece importante en lo relacionado con la educación rural, y es cómo pensamos una educación territorializada. Hoy no se puede pensar, por ejemplo, la educación rural con técnicas, tecnólogos orientados, por ejemplo, a la administración de empresas, a la contaduría o al desarrollo de algunas otras actividades que han estado generalmente marcadas en estas apuestas técnicas que tienen las instituciones educativas. Por el contrario, yo creo que hoy, por ejemplo, se debe enmarcar una educación en el turismo, en la agroecología, en las energías alternativas, entre algunas otras herramientas que permitan a los jóvenes rurales identificar cuáles son esas bondades que tiene el territorio y, desde luego, de qué forma pueden fortalecer sus habilidades para que de esa forma pues tengan la posibilidad de fortalecer su proyecto de vida y su proyecto profesional en sus propios territorios sin tener que emigrar del campo a la ciudad. Bueno, en conclusión podemos decir que realmente el Plan Especial de Educación Rural en Colombia tiene un avance y representa un avance importante en el reconocimiento de esas desigualdades educativas en Colombia. Sin embargo, como vemos hoy, sigue existiendo una brecha significativa entre la intención de la política y su realidad en el territorio. Tenemos que decir que la educación no es solamente un tema educativo, es un tema de equidad, de desarrollo y de construcción de paz. Y es por eso que agradecemos especialmente al concejal Humberto por acompañarnos en este análisis. Muchas gracias, concejal. Muchísimas gracias a ti por esta invitación y espero que más adelante podamos seguir hablando de educación. Y a ustedes por escucharnos. Los invitamos a reflexionar con esta última pregunta que queda abierta para el público, y es: ¿estamos realmente garantizando una educación equitativa para todos? Nos escuchamos en un próximo episodio de Entre la Intención y la Realidad. Muchas gracias.